Yo entiendo a la llanura pampeana, ¿no?, como un gran mar verde en el que, por supuesto, la cercanía del cielo y la tierra parecería ser más próxima, ¿no? Parecería ser más eficaz, ¿no? El cielo está acá, como vos decías. Pero para mí lo más significativo de eso, conectado con el sentir o con el ser y por supuesto trasladado a lo que tiene que ver las expresiones culturales, más bien a la música y a la poesía, es la posibilidad de la persona que habita este lugar de dos cosas. Primero, poder ver el horizonte claramente a 360 grados, ¿no?, como podemos verlo acá, de una forma indiscriminada, digamos. Uno gira y no ve otra cosa que no sea eso. Hay unos registros fotográficos de fines o mediados del siglo XIX que registran, son unas 400 y pico de fotos que registran a gauchos. El libro se llama Gauchos y yo creo que son distintos fotógrafos de la época. Debe haber daguerrotipos, fotografías en albúmina, no estoy muy seguro qué es, pero lo que sí está claro es que cuando uno ve la foto de los gauchos parados o a caballo, lo que sea, lo que se ve atrás es puro horizonte y pastizal. Hoy por la inclusión de tantos montes, por las distintas producciones de este siglo y medio, desde que se produjeron esas fotos, hace que ese horizonte esté medianamente contaminado por montes, generalmente, además de plantas, al menos en esta región, que ni siquiera son de acá. Pero el horizonte sigue estando ahí, ¿no? Esa es una cuestión. Y otra cuestión que me parece muy interesante es el hecho de que la persona que vive acá, que habita, que transita, que siente acá en la llanura pampeana, puede ver claramente, tiene dimensión, es algo absolutamente tajante y claro, y el hecho de lo que lo rodea y a lo cual pertenece. Cosa que en una geografía de montañas o en una geografía incluso de mar, uno puede ver hasta un lugar nada más, ¿no? Hasta ahí, y después no sabe lo que pasa más allá. Acá uno está parado acá y claramente sabe a qué pertenece, qué lo contiene, si la soledad que lo rodea lo llena o lo conflictúa. Pero en realidad todo eso, tanto el tema del horizonte como el hecho del espacio visible y tangible, lo que hace es que el hombre de la llanura pampeana sea una persona introspectiva, sea una persona profunda, sea una persona que piensa, que se pregunta, que se cuestiona y que de alguna manera eso se ve reflejado, por supuesto, en la música y en la poesía. También hay mucha soledad en tanto y en cuanto los hábitos de la persona de la llanura pampeana. Entonces, cuando hay un encuentro con otras u otros convivientes de la llanura pampeana, se produce ese intercambio de realidades parciales en las cuales se pueden ver claramente en un fogón, como hay una guitarreada. Como se dice habitualmente, la música de la llanura pampeana es música de fogón, porque tiene la característica de ser una persona cantando y el mismo que está cantando toca. ¿Y hasta dónde llega la música de la llanura pampeana? Llega hasta donde alumbra la luz del fogón. Digamos, más allá no hace falta más volumen para que llegue más allá, porque simplemente eso es lo que ocurre. Las músicas de otras regiones del país tienen un espíritu más festivo por esta cuestión personal del habitante, en el cual no tiene esas características geográficas, pero además requiere de cierta festividad y requiere de un concepto de decibeles más amplio, ¿no? Por ejemplo, la música del norte, la música del litoral, tiene instrumentos de percusión, tiene instrumentos de muchísima más potencia porque son más bien utilizados para el baile. Acá en la llanura pampeana la música utilizada para el baile es de guitarra, eventualmente una verdulera, pero la verdulera también de forma sutil tocada, de forma intimista, ¿no? El que toca la verdulera en la provincia de Buenos Aires tocando un yoti, una mazurca, una ranchera, no toca como el del litoral, que toca de forma extrovertida, feroz, ¿no? Entonces, hasta en eso se puede observar la forma de construcción de esa música, ¿no?, de esta región.
es el símbolo musical, cultural del habitante de acá de la llanura. Es muy simbólica, pero tiene un origen de herencia principalmente europea, andaluza, que es lo que en realidad rige a casi toda la música de la provincia y a través de la cual se fue desarrollando todos los géneros y toda la estética, incluso las métricas literarias y demás, obedecen a una herencia principalmente andaluza, pero europea en general. Y la guitarra es ese emblema que vino y se quedó con algunas modificaciones, cambio de tamaño y un montón de cosas, pero que sin lugar a duda es el símbolo por el cual el primer payador se abrazó, en cada pulpería había una guitarra y en cada casa hoy sigue pasando eso, por suerte. Con respecto a cómo eso se articula con la música, hay que entender que el pensamiento del hombre de la llanura pampeana, como ya lo mencionamos, es introspectivo, es medianamente solitario y pensativo, y que siempre, o al menos dentro de lo que es la tradición de la música de la provincia de Buenos Aires, es una persona cantando o diciendo, como decía Hernández, con fundamento en lo posible, acompañándose con su guitarra. Digamos, la tradición implica eso, a diferencia de otras regiones del mundo, pero del país, en la que hay un músico acompañante. En el caso del habitante de estas tierras, él es su propio acompañante, porque la guitarra es parte de él prácticamente, ¿no? Es como un elemento que está en la casa, que es compañera, la guitarra es confidente, porque históricamente el hombre llegaba a su casa de trabajar y despuntaba el vicio un rato con la viola, o el domingo por la tarde, y había una conexión ahí. Lo que eso se ve reflejado en la profundidad de los géneros, ¿no? En el estilo, por ejemplo, ¿no? El estilo con esa profundidad de casi un diálogo, ¿no? Muchas veces entre las cuerdas primas y las bordonas, ¿no? Tocando así por décimas o algo así. Entonces la guitarra es el elemento por excelencia que le da marco al habitante de la llanura. Por ejemplo, en la primera recopilación que existe, al menos escrita, que yo tengo registro de la música de la provincia de Buenos Aires, que es algo citado por todo el mundo, es la recopilación que hace Ventura Lynch, que el libro se llama Folclore Bonaerense, en realidad tenía un nombre más largo anterior, que es de 1883. Tipo, bueno, se metió en el campo y empezó a hablar con la gente, hizo toda una descripción de determinadas cuestiones de la vida del hombre y demás, y tomó nota de un montón de cuestiones musicales, muchas veces cuestionadas por deficiencias en la escritura. Yo pienso que hay que tener contemplación, porque el tipo por ahí escuchaba y después volvía a su tienda de campaña y tenía que anotar lo que había escuchado. Tampoco era un músico muy avesado, era más bien un tipo así renacentista, que era pintor, pero en esos registros, él registra algunas milongas, y por ejemplo una que registra es un acompañamiento, el tipo anota un par de compases, y dice, y así se repite de forma interminable o algo así. O sea, como que en sí la milonga, porque eso es un ejemplo de milonga, la milonga, el tipo toma que hay una milonga que es uno tocando un arpegio sin límite de tiempo, no hay una estructura, un momento en el que se detiene, es así. Después recopila otras milongas, uno que canta, otro un contrapunto, un pequeño contrapunto improvisado ahí de gente un poco no muy avesada en el contrapunto, pero un contrapunto al fin. Entonces, digo, la guitarra ahí es eso también, ¿no? Es como una música continua que está ahí en manos de alguien que puede llevarla para acá, para allá, que puede tener a la casa, puede llevarla en el caballo, en una carreta o estar en un boliche. Moreno Palacios decía que cuando alguien llegaba a una pulpería se encontraba con una guitarra y la guitarra no tenía ni siquiera una afinación estable. Estaba afinada como la había afinado el último. Entonces dice que a veces pasaba que la guitarra solo la podía tocar el que la afinaba, porque las posiciones cambiaban. Entonces había hasta eso, ¿no? Una cosa no tan homogénea de las guitarras, de cómo afinar. Eso es muy interesante, pero deja a las claras lo importante que es para la persona de la llanura pampeana la guitarra en el marco de su expresión cultural.
You